Estoy convencido que lo que hoy puedo aportarte tiene que ver con las experiencias que he vivido y he tenido la valentía de sanar en mi interior. Solo era un niño de 7 años que no conoció lo que era la niñez, y en su lugar tuve que tomar las riendas y responsabilidades económicas de mi hogar junto a mi madre. A los 14 años decidí que tenía que huir del infierno de abusos que estaba viviendo en mi trabajo. Hola a todos, bienvenidos una vez más, gracias por estar aquí y por regalarme la oportunidad de compartir contigo este espacio donde voy a estar acompañándote y compartiendo mis herramientas y mis experiencias para poder ayudarte en tu camino de crecimiento personal, bienestar y espiritual. Yo soy Jean Navarro y esto es 365 día 1, yo me encargo. Me gustaría presentarme a todos y a todas quienes aún no me conocen, y a los que ya me conocen les doy las gracias por estar aquí fielmente conmigo. También contarles un poco de mi historia personal y cómo los caminos perfectos de la vida me han llevado hasta aquí. Como dije antes, me llamo Jean Navarro, soy orgullosamente venezolano, concretamente de la zona andina, San Cristóbal, una ciudad llena de montañas, ríos y pueblos hermosos, llenas de gente cordial, alegre, luchadora. Antes de vivir en esta hermosa ciudad vivía en uno de sus lindos pueblos llamado San Juan de Colón. Allí estuve hasta los 14 años que marché a la ciudad y a los 27 me vine a vivir a Madrid. He sido siempre un hombre luchador, echado pa'lante, pero también un niño, adolescente y adulto que tenía muchas heridas, sobre todo herida de abandono. Un adulto que todas estas heridas las fui reflejando especialmente en mis parejas. Vivía con falta de autoestima, falta de amor propio, no creía en mí, sentía que no valía nada, que era invisible y sobre todo que estaba destinado a continuar mi historia familiar, que por mucho que lo intentara no iba a conseguir romper esas cadenas que me ataban a ese legado y patrones familiares. Fui un niño que no conoció lo que era la niñez, y en su lugar tuve que tomar las riendas y responsabilidades económicas de mi hogar junto a mi madre. Este trabajo me dio mucha felicidad porque me sentía muy útil, veía cómo aliviaba la carga económica de mi madre, pero con el paso del tiempo ese trabajo se convirtió en mi peor pesadilla. Allí fui violado durante muchísimos años, maltratado físicamente, y todo esto me llevó a refugiarme en la música, en libros que apenas sí podía leer y entender. Pero estas dos cosas fueron mi más hermoso refugio. A los 14 años decidí que tenía que huir del infierno de abusos que estaba viviendo. Marché a la ciudad y estuve viviendo una temporada en la calle. Dormí en las urgencias de los hospitales porque era el único sitio donde sentía cierta seguridad de que no me fueran a hacer daño. Pero más que contarles una historia triste, mi historia va mucho más allá. Tras vivir tantos años en depresión, de inestabilidad emocional, de cortar mi cuerpo porque era lo único que podía aliviar el dolor que sentía tras 2 intentos de suicidio, mi historia comenzó. Empecé a transformar esa oscuridad en luz, empecé a ver mi dolor, a aceptarlo y no negarlo, ni evadirlo. Aprendí a verlo como un amigo que vino a enseñarme en este proceso de crecimiento, un maestro que me ha dado las lecciones más importantes de mi vida. Como no pude ir a la escuela, mi aprendizaje ha sido muy autodidacta. En la adolescencia empecé a interesarme por temas más profundos del alma, especialmente quería entender mi cabeza, mi manera de pensar y por qué pensaba como pensaba. Quería buscar la cura para el dolor que sentía en mi cuerpo. No era un dolor físico, no sé cómo explicarlo. Era un vacío sin fondo, apatía, ira, rabia, mucho dolor y mucha tristeza. Y bueno, el viaje comienza un poco ahí. Con esa inquietud empecé a cuidar mi cuerpo, a conectar con mi cuerpo, empecé a hacer diferentes deportes a lo largo de mi vida, y a lo largo de los años también he ido haciendo cositas, yendo mucho a terapia. Me he formado como psicoterapeuta transpersonal, también en biodescodificación, también como instructor de mindfulness con el doctor Mario Alonso Puig. He tenido retiros con el doctor Joy Dispensa y ahora estoy muy ilusionado porque me voy a preparar el acceso a la universidad para sacarme el grado en psicología.
con la ilusión y el único propósito de dejar este mundo un poquito mejor de lo que lo encontré. Pero más allá de todas estas formaciones, talleres y retiros de conceptos y teorías, quiero decir que el trabajo más importante comenzó conmigo mismo, sanando mis heridas. Estoy convencido que lo que hoy puedo aportarte tiene que ver con las experiencias que he vivido y que he tenido la valentía de sanar en mi interior, no con teorías aprendidas, sino con la realidad, la universidad de la vida, con los fracasos y lo que ha significado enfrentarme a mí mismo, con el abandono de mi padre, con la ausencia de una madre que luchó por sacar a sus 6 hijos adelante. Hoy, después de tantos años de trabajo, de una búsqueda de aprendizaje constante, la vida me ha hecho descubrir que el trabajo más importante está en mi interior, en la conexión con mi cuerpo y el mundo emocional. Por otro lado, este proyecto 365 Día 1 nace de la necesidad de ayudar y transmitir un mensaje de esperanza, de comprensión, un podcast que busca apoyarte e impartir educación emocional, un podcast con la ambición de llegar a muchas madres, padres e hijos y hacerles más conscientes del impacto que puede tener las escenas cotidianas en la vida de esos niños en su adultez. Le he dado muchas vueltas a este proyecto y creo que hoy, al abrir mi corazón y contarles más de mí, sobre todo el tema de lo que ha sucedido en mi trabajo, rompe esa barrera, porque sabía que en algún momento tenía que contarlo. Y bueno, para mí contar todo esto, contar lo que por tantos años rompió y quemó mi alma, es fundamental, porque quiero darme a conocer completamente. Y hoy día 1 de 365, nunca mejor dicho, hoy con el solsticio de verano, lanzo, por llamarlo de alguna manera, esta nueva etapa, este nuevo capítulo del podcast donde me comprometo públicamente a cumplir conmigo, con mi niño, con ustedes, porque este es mi sueño, el sueño de Jancito bebé, que luchó por sobrevivir durante muchos años. Ahora este adulto ha tomado las riendas y me hago responsable. Este es un episodio dedicado a cómo sanar las heridas de mi niño interior, a entender qué es el niño interior y la sanación de las 5 heridas. Hablaremos de la importancia de escuchar, conectar y amar a tu cuerpo. Y ese niño interior se refiere a la parte de nosotros que guarda nuestras experiencias infantiles, emociones y recuerdos que pueden influir en nuestros comportamientos y bienestar emocional adulto. El concepto en sí del niño interior hace referencia a una representación simbólica de nuestra infancia y cómo las experiencias vividas en esos años continúan moldeando nuestras emociones, pensamientos y comportamientos en la adultez. Este niño interno puede manifestarse en nuestras reacciones emocionales, traumas, inseguridades, conflictos actuales, reflejando tanto las heridas no resueltas como las alegrías vividas en nuestra infancia. Por ello es importante comprender este concepto que se refiere a un aspecto fundamental de nuestra personalidad, que guarda las experiencias vividas durante los años formativos, los cuales juegan un papel crucial en la forma en que respondemos a situaciones en la vida adulta. Es por ello que las experiencias vividas durante la infancia, especialmente hasta los 7 años, ya sean positivas o traumáticas, configuran de manera significativa a nuestro niño interior. Estos momentos tempranos cargados de emociones son la base de nuestras reacciones y relaciones en la vida adulta. Este impacto se manifiesta en cómo interactuamos con otros, cómo enfrentamos desafíos y percibimos el mundo y a nosotros mismos, cómo en las relaciones de pareja estamos proyectando todo el tiempo nuestro dolor con nuestro padre, con nuestra madre, estas escenas dolorosas que vivimos cuando éramos niños, sentir que no soy visto, que no puedo confiar en nadie, que no soy aceptado. Todo esto se manifiesta en las relaciones de pareja. Por eso es fundamental ser consciente y responsable de tus heridas para tener relaciones de pareja saludables y presentes, porque si no, solo vas a
a conseguir tener relaciones vacías, relaciones a distancia, relaciones en las que estás acompañado, pero te sientes solo, sola. Relaciones de niños heridos. Por eso la conexión con el niño interior es crucial para comprender la raíz de muchísimos problemas emocionales en la vida adulta. Reconocer y trabajar con esta parte de nosotros permite sanar heridas del pasado, liberar emociones reprimidas y fomentar un mejor autoconocimiento. Está relacionado con la creatividad, la espontaneidad y la capacidad de disfrutar la vida, así como las inseguridades y miedos que podemos haber desarrollado debido a experiencias infantiles negativas. Una de las cosas que a mí más me pasaba era que yo vivía, pero estaba vivo, pero no vivía. O sea, no disfrutaba de la vida. Y para comprender cómo se manifiesta el niño interior, desde mi experiencia y por lo que yo he vivido, lo he dividido en tres sencillas partes. Primero, reacciones emocionales. A menudo nuestras reacciones desproporcionadas a situaciones pueden ser expresiones a nuestro niño interior herido. Por ejemplo, envías un mensaje y no te responden por X o por Y, tú ya sientes esa emoción de abandono o esa emoción de rechazo y lo haces por algo tan chiquito, lo haces inmensamente grande, ¿no? Luego también tendríamos como segundo tendríamos el patrón de conductas, comportamientos de autosabotaje, la búsqueda de aprobación o temor a la intimidad pueden reflejar necesidades insatisfechas de nuestro pasado. Un ejemplo sería pues lo que acabo de decir, el autosabotaje, sabotearte a ti mismo, la procrastinación, buscar la aprobación de los demás, ser muy complaciente, no saber decir no. Y como tercero también están las emociones reprimidas. Tener esas dificultades para expresar o manejar nuestras emociones es un signo de que el niño interior aún necesita atención y cuidados, ¿no? Por ejemplo, pues no saber decir cómo estoy realmente, ¿no? Siempre pensar que hay que decir estoy bien y no reconocer que, mira, no, hoy estoy triste, enfadado, deprimido, anyway, lo que sientas, pero saber expresar esas emociones y no reprimirlas, no esconderlas. Por eso es importante que reconocer la herida de abandono, de rechazo, de humillación, de traición e injusticia es fundamental para trabajar con el niño interior, para trabajar sus necesidades y ofrecerle la validación y atención que necesita. Algunas estrategias útiles incluyen autocompasión, ser amable y comprensivo contigo mismo, ofreciendo el apoyo que hubiera necesitado ese niño. Y por último, y no menos importante, para mí ir a terapia, concretamente a terapia transpersonal, cambió mi vida. También a mis pacientes les recomiendo muchísimo tener un journaling, un diario personal. Este método de escritura les ayuda a comprender sus emociones y reacciones para ser más conscientes de ellas. Y bueno, creo que no me dejo nada en el tintero. Yo creo que concluiría aquí y como conclusión, en pocas palabras sería: entender y cuidar a tu niño interior es un proceso esencial para el crecimiento personal y emocional, porque al hacerlo puedes mejorar tu bienestar general, cultivar relaciones más saludables y vivir una vida más plena y auténtica. Bueno, si has llegado hasta aquí, gracias por escucharme, gracias por estar aquí. Te pido por favor que compartas este podcast, sígueme si aún no lo haces. También quiero pedirte que le des un like y dejes un comentario con lo que más ha resonado contigo. Recuerda que estoy en otras redes sociales como YouTube, Instagram, TikTok, dependiendo de donde me estés escuchando. Gracias por estar aquí, por oírme, por escucharme, por acompañarme un día más. Esto es 365, día 1, yo me encargo.